Ni idea. Es un gusto estar con ustedes en esta clase porque puedo compartirles algo que también parte de mi trabajo. El otro lado, dentro de lo que yo hago. ¿Okay? Lo que yo hago es trabajar mucho la parte digital en odontología, sobre todo la parte de implantes y también de prótesis. Y hoy día les he traído algunos alcances de lo que es la tecnología digital en la parte de odontología, pero enfocado a la parte de rehabilitación y prótesis. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta que tengan en intermedio me lo hacen saber, porque sé que van a haber términos nuevos aquí y es importante irlos informando mientras voy pasando. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que les voy a hablar hoy día es la comparación del método analógico con el método CAD/CAM. El método analógico es aquel método que ustedes realizan en clínica, lo que les acaba de explicar el doctor, lo que hacemos la mayoría de peruanos y todavía lo que hacemos la mayoría de odontólogos en el mundo, porque el método CAD/CAM sigue siendo nuevo para el mundo. El método CAD/CAM incluye programas de diseño, incluye tecnología nueva, mejores computadoras, nuevos equipos como son los escáneres y equipos de impresión. Entonces vamos a hacer un comparativo entre ellos dos para que ustedes elijan o vayan conociendo qué les da mayor beneficio a los clínicos. También les voy a hablar sobre la fase de flujo digital de CAD/CAM, como es la digitalización, que es decir, pasar todos esos exámenes complementarios que ustedes tienen y transformarlos en una malla digital. Luego eso va a pasar a un diseño, es decir, van a utilizar un programa de diseño que van a aprender a manejar de los muchos que existen y finalmente van a conocer cómo se produce el método CAM. ¿Okay? También les voy a hablar sobre los tipos de formato de malla que se utiliza en la parte de odontología. Y como propuesta, algunas resinas dentales que cada vez van acercándose mucho a lo que ustedes ponen actualmente en boca. Muy bien, entonces así empecemos. El método analógico, para recordar, voy a basarme en la experiencia que tienen ustedes en la parte clínica, ¿de acuerdo? Y voy a tomar como ejemplo lo que sucede tras un tallado para escoger un tratamiento rehabilitador común como son las coronas. En general, cuando ustedes van a realizar el procedimiento, previamente realizan un tallado, ¿okay? Toman el color, ¿cierto? Luego toman la impresión, modelo superior, modelo inferior, registro de mordida. Luego pasarán a crear un modelo, se hará, recogerá y obtendrán un modelo de yeso, el cual enviarán al servicio técnico. El técnico confeccionará según el material que ustedes requieren, lo probarán en boca y finalmente lo instalarán. Eso es un resumen bastante simple, ¿cierto? Pero sabemos que no es así de simple. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Durante el tallado ustedes tienen que manejar mucho las terminaciones cervicales, no sobretallar en exceso, tienen que tallar lo suficiente en las zonas oclusales, hacer un desgaste, angulaciones correctas y sobre todo evitar dañar tejidos blancos. Eso es un reto y se basa mucho en la experiencia que ustedes van adquiriendo en el tiempo. Y algunos, después que ustedes terminan la universidad, seguimos aprendiendo y más como lo hice yo en la clase de hoy. ¿Okay? Luego de eso, para el toma del color también existen técnicas. Evitar deshidratación dental, escoger una iluminación más adecuada, incluso el momento del día para tomar el color preciso. No estar tan cansado, porque sabemos que esa parte es muy importante, sobre todo en las zonas anteriores, para que el paciente esté contento. Sobre todo cuando existe un diente muy diferente al pasado. Tratamiento de resina, coronas previas, entonces es un reto para el paciente. ¿Bien? ¿Qué pasa durante la toma de impresión? Imagínense, a mí me frustra mucho cuando tengo que tomar la impresión y justo existen problemas de mi material. Hoy día hemos escuchado una clase sobre qué material escoger, ¿no? ¿Cuál qué beneficio me da? Y si se dan cuenta, mientras el material va mejorando, el costo también es mayor, ¿cierto? Y cuando se va el paciente, finalmente tenemos el yeso y existe una burbujita justo en el momento del tallado. Frustrante total. ¿Y qué tenemos que hacer? Invitar nuevamente al paciente para que venga a otra cita y hacer la misma técnica, ¿cierto? Y si se dan cuenta, vamos avanzando más tiempo, más sesiones. Luego, cuando le toca al técnico, vamos a basarnos en su habilidad. Un técnico que
y también según eso mejorar y devolverlo al técnico. ¿Okay? Y finalmente obtener, si todo va bien, porque lo que estamos hablando es del ideal, instalaremos nuestra coronita en boca y el paciente contento. ¿Qué pasa en el método CAT-TAM? En el método CAT-TAM, el método digital, ustedes siguen tomando una labor muy importante, detallar todavía. ¿Okay? Luego de eso, escaneamos las zonas maxilares, superior, inferior y registro de mordido. Y algunos escáneres también pueden darle la información de color durante esta proyección. Luego, obtenemos una malla. Todo lo que da como resultado un escaneo se llama malla, se llama superficie, se llama modelo. ¿Okay? Y esta malla o lo enviamos al servicio técnico, que también deben tener una forma de recepcionarlo, o también ustedes, aprendiendo un programa de diseño, pueden utilizar esta malla para integrar y ahí ustedes crear su propio color. Luego de eso, que crearon, van a mandarlo a procesar. Y tiene dos formas de procesar. Pueden hacer un fresado, dependiendo del material que requieren, o pueden hacer una impresión de resina. Y finalmente lo instalará en boca. La precisión ya está considerada. ¿Por qué? Porque es algo directo. ¿Okay? No hay ningún intermediario, es directo. Esto acorta el tiempo. ¿Okay? Menos cifras y más preciso. Pero también tiene algunos detalles que debemos considerar. Como por ejemplo, durante el escaneo. Durante el escaneo les puede suceder lo siguiente. Puede haber zonas vacías, zonas sin registro, puede haber una mala distorsión de los márgenes que más depende de cómo ustedes preparen su tallado. También pueden haber interferencia de saliva y sangre y eso también va de acuerdo al tipo de escáner que ustedes tengan a la mano. Un escáner de gama baja, gama media o gama alta. La gama baja y media siempre van a tener dificultad de escanear como interferencia en la saliva y sangre. ¿Okay? Y los movimientos del paciente. Pero si se dan cuenta, esto se puede controlar en la misma sesión. ¿Okay? Con respecto al color, pues no todos los escáneres le van a dar esa información. Los escáneres de media y alta gama son los que le pueden precisar el color y se basan en un colorímetro de la marca Vita. ¿Okay? Les he traído algunos modelos. Pero estos escáneres también tienen actualmente una dificultad, que necesitan calibrarse continuamente. ¿Okay? Y nada más. En la parte de las mallas, el resultado de este escaneo puede dar este tipo de información, con problemas en las superficies rugosas con ruido, que viene de la interferencia de saliva y sangre, márgenes más definidos y desalineación de arcadas. Pero eso depende más que todo de la técnica con la que ustedes realicen el escaneo. Y para eso ustedes también tienen que calibrarse. ¿Okay? Durante el programa de diseño, tienen que obtener un programa que les permita reconocer esta malla. Los programas de diseño son muchos en la actualidad. Algunos destacan más por la facilidad de su trabajo. Pero estos programas de diseño tienen que permitir trasladar la información del escaneo y lo van a hacer mediante tres formatos: SL, OBJ y CLIC. Recuerden eso. ¿Okay? Pero hay sistemas de escáneres, sobre todo los de alta gama, que lo botan en otro formato. Y por lo tanto les venden también su propio programa de diseño. Si ustedes algún día quisieran de repente tener un sistema donde ustedes procesen, tener ese negocio, por ejemplo, de preferencia tengan un programa de diseño que acepte todos los formatos, ¿okay? Para que sea más sencillo de procesar y no dependan tanto del mismo sistema. Y durante el procesado, es errores de la impresión por falta de calibración de nuestros equipos, de nuestra máquina, tanto fresadoras como la resina. ¿De acuerdo? Listo. La
de este método CAD/CAM es sobre todo la precisión y el tiempo, según mi punto de vista. Ustedes pueden encontrar quizás más ventajas, pero la ventaja principal, y en que coincidimos todos, es que en la actualidad todavía la inversión inicial es alta. Ustedes tienen que tener una computadora de mucha capacidad, ¿okay? Para que me aguante el escaneo, el diseño y la impresión. ¿Okay? Y también tienen que de repente utilizar métodos alternativos también. No necesariamente tienen que comprarse el escáner, porque siempre hay alternativas. No necesariamente tienen que comprar su equipo de impresión, porque también hay servicios que lo hacen. En cada fase, actualmente, tenemos servicios que lo hacen. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado, venía alguien y les escaneaba. Eso ya es un servicio. Si ustedes tienen su escáner, pues ya harán esa parte, esa fase, y lo enviarán a un centro para que lo diseñen. Eso es otro servicio. Y ese diseñador de repente no tiene su impresora ni su equipo de impresora y lo enviará a otra zona para imprimirlo. De tal manera que no necesariamente tienen que tener todo, pero la idea es que algún día sí lo tengan. Y como todos los equipos en odontología empiezan muy alto y después van bajando, hay que esperar un poco de repente. Lo que ustedes observan ahí, señores, se llama malla. ¿Okay? Se llama malla, se llama superficie, se llama modelo. ¿Okay? Y el STL, FLIP y OBJ es su extensión. Como ejemplo, cuando ustedes redactan en Word una solicitud, se ponen un nombre, integrada 4, incluir el curso, integrada 4 puntos, lo guardan en un formato, ¿cierto? Formato documento, ¿cierto? Lo guardan y cuando quieren abrir ese formato, buscan el nombre, ¿no? Que diga integrada 4 y van a ver que al costado aparece un puntito y dice DOC. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Bueno, esa es su extensión. Las mallas también tienen su formato y su extensión. La extensión es STL, FLIP u OBJ. ¿De acuerdo? Y esa extensión viene del escaneo. La mayoría de escáneres pueden votar en cualquiera de estos tres y también en los tres. Ok, el escaneo puede ser de dos maneras: un escaneo intraoral o un escaneo extraoral. Y ahí va el tema de los servicios. Si ustedes tienen su escaneo intraoral, pues utilizarán el modelo así. Si ustedes no tienen el escaneo, le toman el modelo de impresión al paciente y se lo envían al servicio para que le haga este escaneo del modelo. Y el resultado es el mismo: un archivo de este tipo. ¿Okay? Luego, este archivo entrará al programa de diseño y ahí ustedes crearán su coronita. Si ustedes avanzan hasta este proceso, ustedes están haciendo de parte del flujo digital la parte del CAD, es decir, el diseño asistido por computadora, CAD. Y si ustedes también lo imprimen, ustedes estarán haciendo el CAM, la manufactura asistida por computadora. Ese es el flujo digital. Y en cada parte del proceso existe un programa de diseño. ExoCAD, Shape, Select son unos ejemplos de diseño. Millworks, Hyperden son programas de manufactura. Entonces ustedes tienen que manejar dos tipos de programas. ¿Okay? Vamos a hablar entonces de la primera fase, del escáner. Aquí tienen un modelo de escáner. Los escáneres intentan ser actualmente lo más ergonómico posible. Primero empezamos con bien grandes, no veían la muestra, muy grandes, que era preciso agarrar con las manos para entrar un poco, imagínense. Ahora actualmente pueden llegar incluso hasta este tamaño. ¿Okay? Pero cumplen siempre la misma forma. Tienen un cabezal de escaneo, que es el que va a integrar su boca. ¿Okay? Este cabezal tiene que ser desmontable porque tiene que permitir ser esterilizado.
Lo esterilizamos en autoclave a 121 grados, como lo hacemos con plásticos y vidrios. ¿Okay? Y estos son unos modelos así. Y si los observan bien, en la parte de la punta del cabezal van a ver como dos espejitos, como un rebote. En mis tiempos, cuando era más pequeñita y jugaba con mis amiguitos, creábamos algo similar, sin saber que no teníamos usar una escalera. Era un cubito cuadradito, le poníamos un espejito y así chismoseábamos al vecino cuando salíamos. Me miraba y costaba. ¿Okay? Y después me vine a ver que ese mismo método utilizado, o sea, que el que lo creó también hace el mismo juego. Entonces, esto tiene rebote y tiene una función importante, porque en esta parte de la pieza de mano, que es donde está verdaderamente el costo del escáner, tiene los sensores que van a emitir luz, van a ser trasladados acá, van a rebotar hacia la superficie y van a ser devueltos y va a volver aquí. Y aquí es donde se va a crear un formato a forma de video que va a ser trasladado mediante este cable al computador. Actualmente también hay escáneres sin sus cables, por Bluetooth, como sucede casi en todos nuestros equipos. Otra parte importante es la base. La base es la que está conectada, pero sobre todo para posicionar sin que se mueva mucho la zona de los sensores. Esas son las partes del escáner. ¿Ok? Hay escáneres, como les dije, de gama baja, gama media y gama alta. Lo que les he mostrado aquí, estos atributos, es de una gama alta. Es decir, un área de escaneo de 18.5 por 15, una profundidad hasta 30 milímetros, una inteligencia artificial que le permite determinar que lo que está escaneando no se confunda con otras áreas. Y una precisión de hasta 10 micras. La silicona que les había comentado, la de más calidad, es hasta 30 micras de precisión, ¿cierto? Ya, el escaneo de alta gama puede precisar hasta 10 micras. La gama media, 40 micras. Y ahí se va a ver la diferencia de la gama. Es por eso que las gamas altas son para prótesis, para tomar mejor su tallado. Y la gama media y baja son para implantes, porque no necesitamos tanta precisión. Es otra forma con la que nosotros cazamos la información de los resultados. Entonces no necesitamos tanto, pero ustedes, los protecistas, sí necesitan más calidad. Una alta gama. Variaciones de costo, una gama baja puede costar hasta 19.000 soles, una gama alta puede costar hasta 50.000 soles. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesita también una gama? Ustedes cuando compren su escáner, porque lo van a hacer algún día, estoy segura, van a verificar también la velocidad de registro. No debe demorar mucho para pasar. ¿Ok? Aproximadamente en 20 segundos ya deben tener toda la información de boca. Y debe estar la confección más seguida posible. Y ahora van a ver a qué me refiero. Cuando nosotros escaneamos, igual que cuando ustedes toman modelo, tomamos 3 registros. Siempre, la mayoría empieza por el material superior, independiente de donde ustedes hayan trabajado. Entonces hacen un escáner superior, un escáner inferior y un registro medio. El registro en la mayoría de escáner pues, es bilateral, derecha y izquierda. Y para hacer una buena confección hay protocolos. Casi todos coinciden en ir de oclusal, lingual a vestibular. Pero lo importante de eso es que debe ser continuo. Cuando se confecciona, cuando se crearon las mallas, que vienen a ser lo que ustedes tienen. Lo que ustedes, si lo vemos en otro programa de diseño, verán que eso es como si ustedes estuvieran tejiendo. ¿Okay? Mientras van tejiendo, imagínense que están haciendo la chalina. Van tejiendo y van avanzando. Van desde el inicio hasta el final. Están creando una malla. Lo mismo sucede aquí. Durante el escaneado, ustedes van confeccionando una malla. Es por eso que tiene que ser de forma continua. Y la técnica que le propone es primero hacerlo oclusal para que después cuando vaya con lingual o vestibular se vaya sumando y creciendo la malla. ¿Okay? No es de manera casada. Otro tema es el control de la humedad y tejidos. La
cuando tenemos otras gamas, es mejor crear algo que aísle de esas sustancias, como lo que se ve allí. Y cuando ustedes van a trabajar tallados, como lo que se ve ahí, sí es necesario todavía utilizar hilos refractores. ¿Okay? Dentro del programa, cuando van a determinar qué es lo que van a hacer, aquí aparecerá una tijerita. Y en esa tijerita, imagínense que están trabajando, imagínense superior, va a aparecer una tijerita, van a recortar esa zona y le van a pedir que escaneen de nuevo. Al ser una malla más chiquita, la calidad es superior. Así una gama media puede convertirse en una gama alta de escaneo. Y con respecto a la pregunta anterior, cuando ustedes quieren determinar si es un biotipo grueso o delgado, ustedes pueden pasar una sonda por el margen y si trasluce es un biotipo delgado. Si no trasluce, estamos ante un biotipo grueso. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver lo siguiente. Otro es el registro del movimiento. El escaneo siempre es bilateral, pero muchas veces no les sale como resultado, porque los programas de diseño automáticamente van a reconocer el origen de la malla, que es el centro de una malla, y van a ser coincidentes ambos y van a hacer una función automática. Eso hacen los programas de diseño. ¿Okay? Y también deben escoger que su escáner tenga esa opción de inteligencia artificial, porque cuando nosotros escaneamos toda la boca, pero en la boca no solo están dientes, también está la lengua, también están los carrillos y a veces interfiere. El programa de inteligencia artificial cada vez supera esto y lo que hace es solamente, a pesar que estén colocados encima, solo escanear dientes y mucosas. Pero a veces también tenemos que apagar esa función para poder hacer otras cosas. Observen aquí algunos errores del escaneo. En este escaneo aparecen estas cositas. Estos se llaman ruidos porque estorban la calidad del escaneo. Y eso es producto de saliva o sangre. Entonces es mejor echar un poquito de aire para poder escanear. Y esto es falta de continuidad. No eso, sino eso. ¿Okay? Otro error son los polis, donde hay vacíos del escaneo. Entonces lo que tienen que hacer es estar más tiempo allí para cerrar esa malla o hacerlo también en el programa de diseño siempre y cuando no estorbe el producto que ustedes hayan elaborado. Otro tema es el escaneo extraoral y siempre hay una comparación. ¿Cuál es mejor, el escaneo extraoral o el escaneo intraoral? El escaneo intraoral pues depende mucho de ustedes también de la habilidad que vayan obteniendo en el camino en un momento de escaneo. Que se agarra muy sencillo, pero de todas maneras tiene la habilidad, cada vez se hace más rápido y todas goles. Entonces, pero poco a poco se va practicando. En cambio, en el escaneo extraoral, la máquina no hace todo. Simplemente colocan su modelo de estudio y la máquina es la que se encarga de dar el producto rápidamente. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a calidad, pues obviamente aquí hay más precisión con el escaneo extraoral, pero no tanta precisión si lo vemos desde el punto de vista que aquí existen dos intermediarios. Uno es la silicona que utilizaron y otro es el fleso. Por lo tanto, si lo vemos así, el escaneo extraoral tendrá mayor precisión. Lo que sí es mucho más. Y aquí están los formatos de malla. El que estamos hablando ahí es un STL, es la extensión STL. La forma de confección de esta malla es a través de triángulos chiquititos que se juntan. Es un formato muy fácil de pasar, es decir, por WhatsApp además ustedes ya lo pueden trasladar entre ustedes mismos y al laboratorio. Es muy sencillo, pero es monótono, un solo color y algunos no les gusta. Sin embargo, es el más común porque todo el programa de diseño lo hace. 10 minutos. Este es otro programa, otro formato, es un formato PLIN, donde su misma confección de sus mallas ya permite que tenga color. Pero no es un color tan exacto como para decirle al paciente este es un color, pero sí nos sirve de margen, que ya pueden confeccionar ahí y decirle al paciente cómo va a quedar. Y hay un formato superior que es lo mejora, que se acerca cada vez más al color.
también mejorar, aquí van viendo cómo va a llegar, ¿no? Y pueden también ahí separarlo para que no se cemento en el futuro. Y finalmente pueden también ahí determinar la oclusión y bajar la oclusión. Esos puntos van a ser eliminados para que fluya mejor y frente lo imprimen para llevarlo. Estos son algunos formatos. El formato STL, el formato y otro tipo de formatos. Los formatos de arriba pertenecen a un programa de diseño, en este caso Sky, y este es el formato del programa Blender, no es Blender por venta, sino es Blender, donde cómo incluyen los tipos de extensiones y dan como resultados, ¿no? Un programa STL, otro STL, y cuando es ya para manufactura utilizamos otro programa de diseño donde el formato final no es ni un STL, sino más bien lo que le pertenece al equipo de fresado o manufactura. Dependerá mucho de qué marca utilice. Esa es la diferencia de formato. Luego de ello, la producción dependerá también del formato que utilicen y de los equipos. Puede ser fresado. ¿Qué puede fresar? Puede ser circonio, PVMA, tipo PIC, también metales, también para calcinar, etc. Y otro es la impresora de resina. En las impresoras de resina pues es mucho más barata que una fresadora. ¿Okay? Hablamos de 1.500, 3.000 a 5.000 soles, dependiendo de la velocidad con la que trabaje. Y hay tipos de impresoras de resina. Algunos van a procesarlo mediante DLP, LCD y SLA. ¿Okay? La más económica de acá es este tipo porque se parece a cuando trabaja, usted tenía su televisor tipo LCD, ¿sí? Donde aparecía una luz por detrás, transmitía a través de la pantalla. El mismo formato es un LCD, por eso es más económico. El problema es que no tenía tanta resolución al momento de imprimir, muy aparte de la resina. Pero cada vez este producto va mejorando y va superando, al punto que llegan a ver códigos de precisión. Y aquí está cómo se proyectan estos puntos para generar un producto a base de resina. Vamos a pasar esto. Y necesitan dos equipos adicionales. Uno para que haga el lavado, es decir, quitar ese resto que se pega a la resina después de una impresión verde, y después el curado final para darle esa, que no se deforme tridimensionalmente en el futuro. ¿Okay? Cuando sale un producto de resina, primero es una pieza verde que necesita quitar los excesos y finalmente con luz ultravioleta para el acabado final. ¿Okay? Aquí les tengo también un video de cómo trabajan. Esta es una marca que es muy similar a lo que se utiliza. Como verán, acá hay una bandeja donde se vierte la resina. Esta es una plataforma, mientras va pasando el tiempo va creciendo la figura. Estos se llaman soportes que van a retener la figura. Pasa por un sistema de lavado que puede ser alcohol o puede ser agua, dependiendo del tipo de resina que ustedes utilicen, a un tiempo de 2 minutos, 5 minutos. Y después de eso se quitan los soportes y se pasa al curado. Y si se dan cuenta, este equipo de resina era anteriormente utilizado por otras profesiones, pero antropología la comenzó a mirar y más bien creó tipos de resina para que puedan ser utilizadas. Resina dental es el grupo que ha crecido ahora, donde hay resina para carros, para modelos, para yeso, para alineadores, para implantes. Todas cambian según elementos que tengan una diferencia. Y toda resina que va en boca necesita tener un registro nacional. En este caso se va a basar en marcos regulatorios de la Unión Europea, que los clasifica así, como clase
tenemos 3 generaciones y esa generación es de acuerdo a en qué tiempo se crearon. Por ejemplo, las primeras resinas para uso provisional estaban hechas de metacrilato. No eran resistentes, no permitían un rebase y a veces se salía mucho porque no había material que le permitiera cementar. Fuimos mejorando, fuimos como si hubiera quedado, pero se fue mejorando y le agregaron otros aditamentos como por ejemplo la sílice. Al agregar sílice ya le permitía hacer un rebase, incluso con la misma resina. ¿Okay? Pero todavía le faltaba dureza y se desgastaba mucho y no se le daba más de 30 días. Y luego llegaron la tercera generación, que es esta resina con nanocerámica, mucho más resistente y pueden hacer hasta un puentecito de 3 meses. ¿Okay? Y finalmente tenemos tipos de resina. Resina para modelos, resina para celos calcinables, resinas para guías quirúrgicas, en general utilizando la misma impresora. Este es para guía quirúrgica. Bien, propiedades y consideraciones clínicas. Las resinas se busca que sean lo más compatibles posible, sobre todo para lo que ustedes necesitan, que es mantenerlo en boca mucho tiempo. Tienen que facilitar la adhesión y el rebasado. No se puede perder rápidamente al momento de la masticación y evitar el desgaste y sobre todo que sean los colores más acercados al paciente. El flujo recomendado siempre para ustedes es seleccionar qué resina van a utilizar, según la calidad también. Luego la impresión, seguir las instrucciones de parámetros del fabricante, no tanto del archivo. Limpieza con solventes recomendados, que puede ser agua, puede ser alcohol, y de cada una de ellas todavía hay métodos para realizar. El posturado es controlado porque si no también el resultado puede ser bonito, pero se puede quemar en el posturado si lo ponen demasiado tiempo. Y eso va también de acuerdo al tipo de resina. Los tratamientos para cementar tienen que estar arenados, ¿okay? Como lo hacen los sistemas colonitas, y verificar clínicamente si tienen un buen funcionamiento. Sobre todo porque existen muchas marcas que están dando el mismo producto. ¿Okay? Y para concluir, finalmente, si se han dado cuenta, el método Gatcam se caracteriza por tener la precisión y predictibilidad. ¿Okay? También la eficiencia es temporal, se puede decir, porque todavía se sigue utilizando por poco tiempo. Y el control de calidad sobre el material debe ser siempre supervisado. Finalmente, algunas conclusiones adicionales es lo siguiente: la digitalización, doctores, no es determina. Todavía ustedes no van a ser